a generar un problema en la cerveza, un problema de estabilidad. Pero hay muchos otros que no. Hay muchos otros que depende de las condiciones de esa cerveza, es decir, el contenido alcohólico, si tiene o no lupulación, el pH de la cerveza, pueden o no. O sea, por ejemplo, hay algunos tipos de lactobacilos que se aparecen como el Brevis o el Endeli, que sí o sí van a generar un problema de estabilidad de alguna manera, o el Pediococcus damnasus, por ejemplo, pero, por ejemplo, el Lactoplantarum o el Lactolactis, son los microorganismos que si están y tenemos bajo oxígeno, tenemos suficiente cantidad de alfa-ácidos isomerizados, tenemos un pH bajo, probablemente no genere ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo importante, saber no es que todo lo que haya sí o sí nos va a generar un problema de estabilidad. Después, metiéndonos en lo que es estabilidad organoléptica, acá la parte más importante es lo que es oxidación, pero también hay otras partes importantes. Está martillando, a ver que está martillando, se puede poner en ¿qué es eso? Martín. Recording has stopped. Deja martillar la puta madre. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos temas que tienen que ver con la oxidación, pero también, bastante importante también es las reacciones con los materiales de empaque, más pensando en todo lo que tiene que ver en algo que es un mundo bastante nuevo o con mucho por explorar, especialmente en un mercado como el nuestro, donde el 90 y pico % nos dedicábamos en su gran mayoría a barriles. Hay también tanto el material del liner de la lata o de la tapa corona, que pueden llegar a absorber distintos compuestos aromáticos, ¿no? Y bueno, después temas de autólisis, que también pueden llegar a generar problemas. ¿Cómo se silencia a todos? Si podés, Fede, silenciar a todos y desilenciarnos nosotros sería genial. Creo que si no vos lo podés. ¿Yo lo puedo hacer? No, yo no soy host. No sos host, pero él te dio un modo de ser presente. A ver. Mute. Ahí está. Mute. Vamos. Grande, Leo. Genio. Bien. Entonces, bueno, esos son los temas o los problemas típicos de estabilidad organoléptica, ¿no? Bueno, arrancando ahora un poco con lo que es oxígeno disuelto, vamos a hacer una pequeña introducción porque vamos a hablar bastante a lo largo de la presentación. Todos más o menos vamos a asumir que saben lo que es el oxígeno disuelto y la importancia de no tener grandes cantidades de oxígeno disuelto en una cerveza terminada, sobre todo una vez que está empacada, pero algunas cuestiones que vale la pena tener en mente es que cuando uno decide medir oxígeno disuelto, que tiene su complejidad a nuestra escala, por los calos, que son un buen medidor de oxígeno disuelto que funciona en el rango, es que tenemos que tener cuidado con que el sensor funcione en el rango de trabajo que queremos, tenga la precisión que necesitamos y tenga un margen de error adecuado. Esto lo traigo a colación porque he visto mucha gente midiendo con oxímetros en birra terminada que no están pensados para medir en los rangos o que por ahí te dicen que llegan a medir en el rango, pero cuando mirás el margen de error es mucho más de lo que vos quisieras tolerar. Entonces vos medís y te dice 20 ppb, pero en verdad tiene un error de 100 ppb. Entonces no te sirve esa medición. No podés confiar en esa medición, porque el margen de error es muy grande para lo que vos querés. Después lo otro que hay que hacer es considerar diseñar bien el protocolo muestreo. Hay algunos oxímetros que necesitan que haya un flujo
de la muestra sobre la membrana, porque depende de cómo funcionan, para poder saber que estás midiendo bien. Entonces hay que saber cómo funciona el oxímetro y hacerlo de esa manera. Bueno, además está decirlo, hay que calibrarlo y mantenerlo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el momento en cual realizamos la medición. De nada sirve medir una cerveza que ya está en el BBT un mes después de que esté en el BBT. Digamos, si lo que queremos ver es el daño, la incorporación de oxígeno que hicimos en el trasvase. Una vez que hicimos el trasvase, el oxígeno en un tiempo más o menos corto va a reaccionar con la cerveza y la cerveza lo va a incorporar. Entonces, las reacciones... ¿Se volvió a cortar? ¿Se volvió a cortar? Y ahí veo a los chicos de Postaná que están diciendo se volvió a cortar. ¿No se escucha, chicos? Listo. Perfecto, buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, nada, como decía, hay que hacer la medición en el momento correcto, porque si no, lo que estamos es, el oxígeno está reaccionando con componentes y no estamos midiendo lo que queríamos medir. Y en esta presentación vamos a hablar bastante de lo que es TPO, Total Package Oxygen, o sea, oxígeno total del envase, o en el envase, que básicamente es el oxígeno que hay, el oxígeno disuelto que hay en la birra, más el oxígeno que se incorpora en el headspace, ya sea el cuellito de la botella o lo que hay entre el líquido y tapa en una lata. Eso básicamente tenemos, o bien lo podemos medir con equipos especializados que perforan la lata o perforan el crown cap de la botella y hacen la medición y pueden medir las dos cosas, o uno lo que puede hacer es tomar una medida sin agitar y una medida agitando con un protocolo que esté establecido y en base a esos dos valores calcular el TPO. Para eso existen unas cuentitas que, bueno, otro día les podemos mandar información al respecto para poder estimarlo en base al tipo de envase que tenemos. Entonces ahí lo importante es saber hasta el nivel de llenado, la capacidad de nuestro envase y algunas cuestiones más. Pero se saca por una cuenta. Entonces... También sí, con respecto a lo que decía Lean sobre usar el instrumento debido, porque hay varios pHímetros, por ejemplo, que tienen también... pHímetros que tienen, como también dicen que pueden medir oxígeno disuelto y todo eso. Para medir el oxígeno disuelto en una birra, eso no sirve. O sea, final, no. Eso sirve, muchos de esos. O sea, los equipos que salen menos de $1000, en general sirven para medir en ppm. Están buenos para ver que la oxigenación que estamos haciendo del mosto, después de que sale del placas y antes de empezar a fermentar, estemos bien. No estemos ni sub ni sobreoxigenando. Para eso funcionan bien. Funcionan en el rango que necesitamos, con la precisión que necesitamos, con un error tolerable. Ahora, no sirven para medir producto final. Los equipos para medir producto final, los más baratos, arrancan arriba de los $5000. Sí, los más baratos. Los más baratos, sí, por eso. Leo quiere decir algo. A ver, ¿cómo hago para...? Si no, que escriba. Si querés escribir, si es para algo más largo. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, hay una duda que no me quedó clara, o por ahí no entendí y por ahí todavía no lo hablaron. En el momento en que vamos al trasvase, al producto final, sea lata o botella, ¿en qué momento yo hago la medición de oxígeno disuelto? No me queda claro eso. En ese envase lo deberías hacer ni bien terminaste el llenado. O sea, vos deberías ir tomando con un protocolo de muestreo a lo largo de tu batch to run de envasado y vas sacando muestreos cada tanto tiempo para ir viendo cómo viene funcionando tu máquina y vas midiendo esas latas o esas botellas. Y las medís en el momento. Porque si vos dejás esa lata o esa botella y la medís a las 24 y 48 horas, el oxígeno ya va a haber empezado a reaccionar con compuestos de la cerveza. Entonces no vas a tener una medida representativa real de cuánto incorporó tu proceso. Entonces por eso yo decía el ejemplo del BBT. Si vos querés medir cuando traspasás al BBT, hice mi fermentación primaria, paso por mi filtro, traspaso al BBT y quiero saber que estoy haciendo las cosas bien,
tengo que estar midiendo en línea o ni bien termine el trasvase. No puedo pasar a eso y después llamar a alguien que venga 2 días después a medir mi oxígeno disuelto. Esa medición que voy a tener de ahí no es representativa del proceso. Eso es lo importante. Ok, clarísimo, gracias. De nada. De nada. Bueno, entonces, siguiendo un poco con... Sí, en línea después del filtro. Se puede medir, o sea, tenés oxímetros mucho más caros que miden en línea. Y cuando miden, digamos, normalmente en las fábricas grandes se ponen en línea en determinados lugares para vos pasar por ahí y vas controlando cómo va tu proceso. Eso, Damián, es más que nada cuando uno empieza ya a hacer que ya después más adelante vamos a hablar, un control total del proceso, una metodología ya más holística para entender dónde están los puntos de ingreso de oxígeno en la cerveza. Y uno va viendo antes y después de cada proceso para ver qué pick-up va teniendo, ¿no? Para eso sí puede estar ahí. O sea, realmente, ¿no? O sea, ¿sí? No, pasa por... Es importante hacerlo, sí, está bueno hacerlo, sí, pero es más que nada lo empezás a hacer cuando empezás a usarlo como una especie de troubleshooting, cuando empezás a decir, si estoy teniendo problemas, mi cerveza no envejece bien, mi cerveza no tiene buena estabilidad, tengo problemas de oxidación, bueno, empiezo a atacar y a medir en distintos procesos para encontrar dónde está el problema. Eso, más que nada. Pero en este momento estamos más que nada hablando de lo que es la parte final, ¿no? Lo que es qué significa Total Pack TPO. Sí. Leo, de ese tipo de cosas vamos a hablar es el final. Así que dejamos la pregunta para el final. Bueno, después, la batalla de las siglas. La idea acá, digamos, es un poco contar, por ejemplo, con todo el interés en cervezas lupuladas, contar algunas experiencias que hay en la relación entre oxígeno disuelto y cervezas lupuladas. Básicamente hay un trabajo del 2019 donde se hizo un dry hop a razón de 300 gramos por hectolitro, o sea, un buen nivel de dry hop, y agarraron y se hizo la misma cerveza, se lo dividió en 4 pequeños, en 4 barriles, y se adicionó oxígeno en 4 niveles distintos, bajo, moderado, medio y alto. Ahí tienen las cantidades para intentar ver cómo envejecían estas cervezas. Después lo que se hizo es, se almacenó a 2 temperaturas, la cerveza en frío se almacenó a 3 grados y la en caliente se almacenó a 30 grados, entonces, y se los almacenó por un periodo de 14 días. Entonces la idea era un poco ver qué efecto tenía el oxígeno sobre las cervezas, ¿no? Acá tenemos el PCA, que es un estilo de gráfico que básicamente lo que te hace es, te permite cuando tenés un montón de variables distintas a elaborar, agarrás y condensás varias variables sobre el mismo eje, y esos ejes, cada uno de esos ejes, si ven, uno tiene un porcentaje, uno dice 69.49 y el otro 10.53. Eso quiere decir que esas 2 ejes están en total representando la suma, explican en porcentaje la suma de ese problema, digamos, de las cosas que tienen un impacto sobre ese problema. Entonces es una manera, cuando tenés un análisis multivariable, de poder graficarlo, porque si no tendrías que hacer un gráfico en 5 o 6 dimensiones que tristemente no lo podemos entender. Entonces, básicamente de este gráfico, lo interesante a ver es, tenemos las cervezas, son los puntitos circulares, ese como el que está mostrando Matías. Después tenemos a dónde quedan ploteados en ese gráfico algunos descriptores, como aroma a cartón mojado, frutas secas, frutas de carozo, ananá, dank, o sea, bien canábico, herbal, especiado, té, etc. Y después tenemos el resto de los puntos circulares, son las muestras de cada una de los distintos tratamientos. La izquierda muestra la cantidad de oxígeno, bajo, moderado, medio, alto, y
lo que está después de la barra es high o low, alta o baja temperatura, a la cual se almacenó la muestra. Entonces, lo que podemos ver es que a grandes rasgos, independientemente del nivel de oxígeno que tenemos, las muestras de baja temperatura se agrupan todas hacia la derecha. Las muestras que estuvieron almacenadas a alta temperatura se agrupan todas tendiendo hacia la izquierda, excepto la de bajo nivel de oxígeno suelto, que es la que tiende a estar más cerca de las almacenadas en frío. Entonces, esto lo primero que explica es que la temperatura tiene un impacto en el almacenamiento. Es decir, no es lo mismo almacenar la cerveza a 3 grados durante 2 semanas que a 30 grados. Ojo, 30 grados tampoco es una temperatura de góndola, ¿no? 30 grados es una temperatura excesiva para lo que va a sufrir normalmente una cerveza en góndola. Pero es una temperatura que se suele usar para predecir un poco el comportamiento en góndola a mayor tiempo. Matías al final de la charla va a hablar un poco de eso, de lo que son los test forzados de alejamiento. Y después, lo que sí se ve muy interesante también es que para las muestras almacenadas a alta temperatura, mientras más oxígeno disuelto tienen, o sea, mientras más va de low, medium, moderate y high, más nos vamos yendo, nos vamos alejando de aromas a piña, frutas de carozo, y más nos vamos yendo en la dirección de frutos secos y malta, cartón mojado. O sea, empezamos a tener todos estos descriptores típicos que uno escucha de una cerveza oxidada. Algunos de ellos pueden quedar bien en algunos casos, pero digamos, es hacia donde tiende. Entonces creo que con esto, próximo slide. Bueno, problemas. No. Bueno, dale. Problemas de estabilidad físico-químicas. Entonces tenemos lo que es la estabilidad coloidal, que esto, si han leído algunos libros. ¿Puedo volver un segundito Sí, a esto? sí. Justo me acordé de lo que quería decir al principio. Sí. O sea, básicamente, lo que muestra algo, esto es, se puede, es mejor si almacenar a baja temperatura, pero si no tenés la posibilidad de almacenar a baja temperatura, también puede estar no tan mal si tenés bajo nivel de oxígeno disuelto. O sea, fíjense la que estaba más cerca del ananá fresco y de la fruta de carozo y todo eso original, es de las de alta temperatura, es esta que está acá abajo, que es la que tenía bajo oxígeno disuelto. Y todas se alejan muy rápidamente. Claro, y después cuando el oxígeno empieza a ser más alto, se empieza a dar la temperatura más alta, ¿no? Entonces, lo importante que es ese oxígeno, o el bajo nivel de oxígeno en... Exactamente. Bueno, pasando a estabilidad físico-química. Acá entra la estabilidad coloidal, que es lo podemos dividir en la chill haze y permanent haze, o turbidez permanente. El chill haze es la turbidez reversible que se forma cuando enfriamos una cerveza a 0 grados, normalmente se mide ahí. Son pequeños flóculos que se arman, que normalmente la manera que hacen las cervezas industriales, y los vinos también sufren de esto, de manejarlo, es uno baja la temperatura, espera que se dé y lo saca por precipitado o por filtrado. Después tenés la turbidez permanente, que va a depender de tus materias primas. No vamos a entrar mucho en esto. Después tenés lo que es la levadura en suspensión, que te va a dar flóculos. Nuevamente, eso puede terminar precipitando en el fondo del envase una vez envasado. Y después, uno de los temas que vamos a hablar un poco más, es lo que es el hop creep, que básicamente nos puede, en el empaque, llevar a la formación de diacetilo, o sea, pasar de una birra lupulada a una birra con gusto a manteca, sobrecarbonatación, y me saliste el slide, y cambio de balance. No me acordaba, bueno. Bueno, entonces, un poco, ¿qué es el hop creep? La manera de definirlo es básicamente que posterior al dry hop, lo que ocurre es un cambio del espectro de azúcares residuales.
Ya ocurrió la fermentación, la leva se comió todo lo que se podía comer, atenuó, se fue a dormir y lupulamos, y lo que vemos es que empezamos a tener distinta cantidad de azúcares residuales, la distribución, perdón, de los azúcares residuales es distinta a la que teníamos originalmente. Las destrinas son de cadenas de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencia tiene esto? Y si estamos todavía en presencia de levadura, cuando esto ocurre, la levadura va a empezar a comerse las pequeñas azúcares nuevas fermentecibles generadas, lo que va a hacer una reducción de la densidad que no habíamos contemplado, y va a subir el alcohol, el nivel de alcohol, va a generarse gasificación, que obviamente si esto ocurre en un producto envasado, lo que va a suceder es que ese cambio de ese gas no va a tener a dónde ir y vamos a estar pudiendo llevar a botellas que pueden explotar, a latas que pueden... Más que nada sobre carbonatación. Sí, pero igual depende cuán extremo... Sí. En Estados Unidos la otra vez hubo un recall por el riesgo de que botellas exploten. Sí. O sea, hay que tener cuidado, digamos. Sobre todo con la botella, las latas se rompen, pero no... Es difícil que te mate una lata, pero una botella puede no ser muy divertido si explota. Y después, bueno, el potencial de generar diacetilo, porque la levadura vuelve a trabajar, genera diacetilo y de golpe nos encontramos con diacetilo en una birra que ya había pasado por su descanso de diacetilo. Entonces, básicamente acá voy a contar muy rápido el primer trabajo que habló de hop creep, que ahí falta la referencia, perdón. De verdad, el primer trabajo que habló de hop creep fue en 1880 y pico. Pero bueno, después el mundo se olvidó que esto existía hasta que volvimos a lupular. Claro, porque por mucho tiempo el mundo pasó a ser birras macro lagers, con poco lúpulo, con poco dry hop, y no era algo que importaba en serio, y en los últimos años se empezó a tomar mucho más. Sí, y además se bajó la temperatura. En los últimos años hubo mucho trabajo por parte de muchos lupuleros de bajar la temperatura de secado del lúpulo para conservar más el perfil aromático del lúpulo, y eso hizo que también se conserven mayor cantidad de enzimas que estaban en el lúpulo y que en el proceso de secado a mayor temperatura se desnaturalizaban. Entonces, acá lo que tenemos en el gráfico de la izquierda es una misma cerveza, que era una cerveza industrial lager, no me acuerdo, era Miller Lite o una de esas, una cerveza que no tiene casi nada, y básicamente lo que hicieron es, agarraron a la cerveza, la línea que va recto es la cerveza control, ¿no? A lo largo del tiempo, y lo que tenemos en el gráfico de las Y, en el horizontal, en la vertical, estoy mareado ya, es el extracto en grados Plato. Entonces, básicamente lo que hicieron es, agregaron levadura a un ejemplar y vieron que la levadura todavía podía seguirse comiendo un poco la de abajo, la línea de esa. Que la levadura sola un poquito se podía comer, o sea que había algunos azúcares residuales fermentecibles. Se le agregó lúpulo, a un ejemplar se le agregó solo lúpulo, que es el que vemos por arriba, y lo que vemos es que la densidad subió, es decir, que los lúpulos aportaron azúcares, y el último vemos lo que ocurre al agregar lúpulos y levadura, y ahí donde vemos que hay una gran diferencia en fermentación, es decir, la levadura trabaja y baja un montón con respecto a lo que trabajó cuando solo agregamos levadura. O solo lúpulo. O solo lúpulo. Bueno, el otro subió. Porque no tenía cómo fermentar, digamos, porque no estaba filtrado estéril esta cerveza. Entonces, lo que muestra esto es que el lúpulo, por un lado, aporta azúcares fermentecibles, por otro lado, trae enzimas que convierten las destrinas que quedaron en la cerveza en azúcares fermentecibles que la levadura se los morfa. Entonces, se produce alcohol y baja la densidad de la birra. A la derecha vemos otro grafiquito muy lindo, no voy a entrar en detalle todas las líneas, pero básicamente lo que muestra es la concentración de diacetilo. Y lo que vemos es que cuando se agrega lúpulo, pero no hay levadura,
no pasa nada, la concentración de acetilo se mantiene estable. Sin embargo, en los dos casos, el verde oscuro y el rojo oscuro, cuando se agregan lúpulo y levadura, vemos picos de diacetilo. Y como ven, por ejemplo, en el verde, nunca tarda muchísimo en volver a bajar a los niveles anteriores, y el rojo también tarda. Entonces, y eso es en tanque. Si nosotros este fenómeno se nos da en la lata, puede ser que el cliente termine tomándose una birra que tiene un nivel de acetilo que no era el que nosotros buscábamos en esa cerveza. Y la birra ya había pasado su descanso de acetilo. Con lo cual, nada, tiene una... Había pasado su descanso y el release de acetilo. Y el release de acetilo, claro. Sí. Bien. Bueno, y cabe aclarar que cuando hablas de filtrado, decir que una cerveza no tiene levadura para estos ensayos, significa que fue filtrado estéril. No es el mismo filtrado que hacemos o que hacen acá. Nosotros, en Dodigo no tenemos filtro, pero que se hace acá en la industria artesanal, digamos, ¿no? Claro. O sea, no es ese tipo de filtrado de placas o de tierras o ninguno de ese tipo de filtros, sino estamos hablando de un filtro estéril que saca mucho más. Claro, porque ahí lo que estamos buscando es como control no tener presencia de levadura para que si cambia el perfil de la cerveza, no se ocurra el cambio por la levadura, digamos. Entonces, para poder analizar las variables. Bueno, y acá nos vamos a meter porque este fue un problema muy grave para Stone & Wood, para en el norte de New South Wales, en Australia, y ellos tuvieron un problema muy grande. Ellos son los inventores de la Pacific Ale, la Pacific Ale original o la Modern Australian Pale Ale, que usaba una cantidad bastante de Galaxy, tanto en dry hop como en Whirlpool, y tenía doble, triple dry hop. Y veían que empezaban a tener problemas de cervezas que volvían del mercado con niveles de acetilo más altos, con sobrecarbonatación, con alcohol que no estaba dentro de los parámetros legales, es decir, que en Australia es mucho más estricto el nivel de tolerancia de lo que puedes tener en botella que lo que podés tener que lo que dice la etiqueta. Es decir, que miden el líquido y hay una diferencia de más del 3% y estás, especialmente cuando es para arriba, estás en contra de la ley. Entonces estás en falta. Entonces te multan. Entonces empezaron a venir cervezas sobrecarbonatadas con más nivel de ABV Recording is on. del que tenían y además con diacetilo. Entonces se pusieron a investigar bastante fuerte en este tema porque empezaba a ser un problema cada vez más y más fuerte. Y lo que encontraron, entonces mandaron a analizar los lúpulos. Esto no pasa solo con el Galaxy, este es un ejemplo, ¿no? Pero mandaron a investigar los lúpulos que tenían y a ver los niveles enzimáticos, ¿no? Entonces encontraron que tenía, por ejemplo, 0.25 ppm de alfa-milasa, tenía 0.49 de beta-milasa, que acá, para poner en comparación, es el nivel que tiene una malta, por ejemplo, de esas mismas enzimas, o sea, mucho menor, pero además tenía también adentro de sus enzimas que incluía límite de estrinasa y amiloglucosidasa. Es decir que estas son dos enzimas diastáticas que no metabolizan, sino que degradan azúcares largos, claro, cadenas de azúcares muy largos que normalmente la levadura no puede comer, pero una vez que si vos agregas estas enzimas y estas enzimas actúan sobre el mosto o sobre la cerveza casi terminada y generan azúcares fermentescibles, la levadura después se puede volver a reactivar y generarlo. Hicieron ensayos, como por ejemplo acá la Pacific con un dry hop simple, la línea azul es la muestra de control, ¿está bien? A la que, donde básicamente no lo dejaron volver a fermentar. Después, cuando llegó este momento, lo mandaron a frío básicamente al fermentador, y en el otro fermentador, el momento verde es el momento que hicieron el dry hop. Se ve como después de hacer el dry hop,
con la temperatura empezó a tener una fermentación extra y bajó casi 0.4 platos, básicamente, más que es medio punto de alcohol más o menos extra que tuvieron acá. Sí. O 0.4% más de alcohol que tuvieron acá. Una cosa que vale la pena mencionar es que de la tablita ahí vemos que esas enzimas no están en la malta. Entonces, cuando maceramos, independientemente de la temperatura que maceremos, estas roturas de cadenas largas no va a ocurrir. Entonces, por eso llegan a la cerveza final como dextrinas y por eso, de golpe, agregarlas con el lúpulo sin querer es que cambian el perfil de azúcares residuales. Totalmente. Y acá pueden ver lo mismo, pero doble dry hop. El verde fue el primer dry hop, el naranja fue el segundo. Como incluso cuando entra el segundo, sigue bajando incluso más, ¿no? O sea, acá se va a casi 0.8% de ABV más alto, o sea, de alcohol, lo cual lo dejaba re fuera del marco legal. Y entonces se pusieron a ver cuál era el pH óptimo de lo que son esas enzimas diastáticas y encontraron que el pH óptimo para estas resinas es básicamente el mismo pH de la cerveza terminada. Fijémonos que acá estamos hablando de entre 4 y 4.5, es cuando estas enzimas estuvieron más activas y generaron más maltosa, por ejemplo. En este caso, la temperatura, el gráfico de la derecha muestra la temperatura, y acá se muestra que incluso a los 5 grados, también hay generación de maltosa con estas enzimas. A los 10 incluso mayor, pero a los 10 empieza a ser importante lo que se empieza a generar de maltosa y hasta un poquito de glucosa. Entonces, todo esto son azúcares que no estaban antes, que son fermentables, y si la levadura está en suspensión o todavía en contacto con la cerveza, va a volver a fermentar. Ahora, ¿cuál es la clave? Que toda esta refermentación se produzca en el fermentador y no en la botella. Porque si hacemos esto y esto pasa en el fermentador, listo, no hay problema. No pasa nada. Va a volver a tener un vigor nuevo, va a volver a fermentar, va a hacer lo que va a hacer, pero no pasa nada. Ahora, si esto pasa en botella, tenemos dos azúcares nuevos que van a generar ese nivel de alcohol extra, ese potencial de acetilo extra y esa sobrecarbonatación extra. Es muy importante a nivel de estabilidad, ¿no? Acá, este gráfico es un gráfico de un HPLC donde muestran los distintos picos, son los distintos azúcares, y podemos ver cómo el azul que pasa por acá abajo es la cerveza sola, sin nada, el rojo es con un dry hop de 5 gramos por litro y el verde con 1,25, esto es en el momento del dry hop. Van a ver cómo aparecen azúcares fermentables o fermentecibles, como lo que son la fructosa, la glucosa y la maltosa inmediatamente, pero también cómo aparecen específicamente. Esto rápidamente la levadura los va a consumir, y este es el gráfico de después de un tiempo de esto, y van a ver cómo en la cerveza que no tuvo dry hop siguen estando los picos de maltotriosa y de maltopentanosa, pero en las otras dos cervezas estos picos desaparecieron, ¿no? Acá las tres tenían estos picos, y estos desaparecieron. ¿Por qué? Porque esas enzimas estáticas transformaron esto en glucosa y en fructosa, y una gran parte de eso se fermentó. Entonces, nada, para tener en cuenta, para que vean gráficamente o específicamente cómo se produce este fenómeno de hop creep y por qué es importante para la estabilidad de la cerveza atacarlo, ¿no? O hacer algo, mitigarlo, manejarlo. Hay manera de manejarlo, ahora en un ratito lo vamos a ver. Leo, 5 lujos, ¿tenés una consulta? Dale. Abrí el micrófono y preguntar. Sí, por ahí me estoy yendo un poco de tema, pero cuando recién hablaban del hop creep, de estas enzimas que tiene el lúpulo que no están en la malta y que generan transformación de cadenas más largas a azúcar fermentecibles, lo que se me ocurrió pensar si fuera posible, y Leandro, vos decías que esto no pasa con la malta porque no tiene esas enzimas. Lo que se me ocurrió pensar es, si nosotros para
cervezas de alta densidad, si nosotros, no sé si existen, pero si nosotros pudiéramos agregar esas enzimas en el macerado, pues tendríamos azúcares mayores a las que comúnmente hoy obtenemos y por ende con menor malta podríamos acceder a birras de mayor densidad. Lo que no sé si esas enzimas existen para agregarse en el macerado, ¿no? Sí, a ver, esas enzimas son las que se usan para hacer una brútipa, Por ejemplo, ¿no? También se usan a veces en las Russian Imperial Stout, pero digamos, su uso más común suele ser en las brútipas. Lo que te va a pasar es que si vos usas esas enzimas en el macerado, vas a obtener el mismo efecto que acá. Es decir, vas a tener más azúcares que la levadura puede fermentar. Ahora, eso va a cambiar tu perfil de la cerveza, porque esos azúcares son los que después te aportaban cuerpo y todo eso. Entonces, no es que no lo puedas hacer, pero no vas a lograr el mismo producto. Bien. ¿Se entiende? el nivel enzimático que está en los lúpulos es muy bajo, no de estas enzimas no es que es altísimo, como vieron en este gráfico de acá, en esta tabla de acá, estamos hablando de niveles bajos, entonces no es lo mismo que si vos le agregás probablemente este pico desaparezca del todo, o sea, toda esta cola normalmente, Sí, mucho de esa cola mucho más de toda esta cola que hay acá atrás va a terminar de desaparecer y vos te vas a quedar con una cerveza con muy poco cuerpo final. De vuelta, para algunos estilos es algo buscado, pero no es algo que es para todos, ¿no? La idea es lograr el mismo sabor a lo que tenés ahora, y nada, teniendo en cuenta que esto no te pase en la botella. Eso es lo único que queremos evitar, es porque también hay alguna fábrica que tal vez no es que esto no le pase, sino que le está pasando en el fermentador, pero de golpe porque tiene que correr la producción, esto, lo otro. En un caso, no le hicieron o no le dejaron el tiempo que sea en el fermentador a las condiciones que tenía que estar en el fermentador para que ocurra en el fermentador y después termina pasando en la botella y terminás teniendo los problemas que estábamos hablando de la botella antes, ¿no? Igual a lo que iba Leo específicamente en birras de alta densidad, en algunas, yo lo he visto usar mucho en Russian Imperial Stout, pero cuando haces birras muy alta densidad, donde el cuerpo excesivo que tienen las torna demasiado empalagosas y vos querés una birra más alcohólica, pero sin ese cuerpo tan pesado. Pero es un trade-off, o sea, lo que ganás por un lado lo perdés de otro. No es que lo podés usar para ahorrar en malta. Ok. Digamos. ¿Puedo agregar una más? Sí. En esto último que decías vos, Matías, recién de que esto nos pase en el fermentador y no en botella, si nos pasa en el fermentador no es un problema. Pero eso si nosotros estamos en una etapa temprana de la fermentación, entiendo. Si yo estoy haciendo un dry hop, no sé, faltando 10 puntos para terminar la fermentación, o directamente hago un dry hop en frío, no va a tener, si me genera diacetilo, no va a tener la posibilidad de reabsorberse ese diacetilo justamente. ¿O estoy mal en lo que estoy entendiendo? Leo, ese diacetilo normalmente se forma en empaque porque la fermentación no termina a una temperatura o no está hecha a una temperatura suficiente. Probablemente pueda empezar a fermentar cuando salió de tu cámara de frío, yendo a entregarse a un cliente y tampoco es que se genera, no es que estamos hablando de una fermentación larguísima porque estamos hablando de que son tal vez apenas medio plato o dos o tres puntos de densidad, por ejemplo. Entonces, esa fermentación, si pasa a temperatura de fermentación, no te va a generar, o hay muy pocas chances que te genere ese acetilo. En cambio, si vos tenés esa fermentación pasada en botella y tal vez fermenta a 10, 12, 13, 14, 15, 16, a una temperatura baja, sí te va a generar ese acetilo. ¿Se entiende? Porque tal vez nunca le das la posibilidad a esa botella de volver a hacer un descanso de acetilo como debe ser y todo eso. Y también por ahí la cantidad de hierro que tenés no es suficiente. Sí. Después vamos a hablar, al final de todo esto, vamos a hablar la temperatura óptima del funcionamiento de estas enzimas, como ven acá. A partir de los 10 grados ya estas enzimas empiezan a actuar. A los 5 incluso hay una pequeña formación. Por ejemplo, de maltosa. A los 10 ya tenés una formación importante, igual similar al 20, y a los 30 es incluso un poco mayor.
Así que después vamos a hablar de cuáles son las maneras de mitigar este efecto, ¿no?, en el fermentador. Pero sí, como decís, hay cosas para tener en cuenta que, por ejemplo, adición de lúpulo en frío, y bueno, para cervezas, para lograr estabilidad, no es algo muy recomendado, ¿no? O sea, probablemente tengas un hop creep si agregas el lúpulo en frío. Bueno, seguimos con lo que es estabilidad microbiológica y el control de la estabilidad microbiológica. Tenemos básicamente 4 maneras de atacarlo. Una es conservantes, ya sea tipo metabisulfito de potasio, que te permite un control microbiano y además tiene propiedades antioxidantes. El ácido ascórbico, que es antioxidante nada más. Después tenés la pasteurización, porque vas a lograr bajar la carga microbiológica a través de la temperatura. La idea es que vos matás todo o casi todo lo que está vivo a utilizar. El filtrado estéril, que busca lo mismo. Vos, al filtrar por algo tan chiquitito, lo que haces es que no dejas pasar nada o muy poquito y lográs de esa manera tu control. De vuelta, el filtrado estéril, para repetir de vuelta, no es filtro común, no es filtro de abrillantamiento. Lo que nosotros hacemos en la mayoría de fábricas artesanales es lo que es el filtrado de abrillantamiento. Vos lo que buscás ahí es que tu cerveza sea más translúcida, digamos, cuestiones relacionadas con la presentación. El filtro estéril es un filtrado aún más intenso, es decir, con un tamaño de poro más chiquito, y ahí la idea es que no dejamos pasar ni levas, ni bacterias, ni nada, o en bajísima cantidad. Y por último, la cuarta forma de atacar esto es con mejores prácticas de proceso, que eso vamos a ver que es como el hilo de toda esta charla y es lo que vamos a entrar en detalle al final. Por eso lo vamos como pateando. Por supuesto que acá tachamos conservantes porque no es algo que nos queremos meter. Pasteurización, la idea de esta charla es que sea sin pasteurización, ¿no? O sea, hablamos de estabilidad sin necesidad de pasteurización. No hay necesidad de que salgan todas las fábricas porque ahora tenemos que embotellar y enlatar a comprar una pasteurizadora para tener birras estables, y lo mismo filtrado estéril. No queremos birras que, así como el filtrado, tengan gustos estériles. Así que estamos hablando de birras con sabor y por eso las tachamos estas tres cosas, ¿no? Por eso el foco para nosotros pasa a ser las mejores prácticas del proceso. Bueno, uso de pasteurización. ¿Para qué sirve? Lo que hay que tener en cuenta, y esto quiero que quede muy claro porque he escuchado gente hablar de la pasteurización como una solución mágica, y la pasteurización en verdad lo único que previene es un control microbiano, porque lo que hacemos es reducir la carga microbiana a través del calor. Entonces, con temperatura, inactivamos, matamos un montón de levadura, bacterias, lo que vosotros no se pudiera ver, y de esa manera logramos que no haya un problema microbiano. En el caso del dry hop, lo que nos viene de regalito es que también el pasteurizado va a inactivar las enzimas. Esto sí, habría que hacerlo muy rapidito para que las enzimas no hayan podido actuar. Digamos, si uno hiciera el dry hop y después pasteurizara y las enzimas todavía no pudieran empezar a trabajar, estaríamos resolviendo el cambio de perfil de azúcares, y si las enzimas empezaron a trabajar, pero matamos a la levadura, no va a poder fermentarse esas azúcares extra, con lo cual no vamos a tener la consecuencia de acetilo, no vamos a tener la consecuencia de sobrecarbonatación, pero sí nos va a cambiar el perfil de azúcares de la cerveza. Lo que es importante entender es que la pasteurización no previene la oxidación y no previene la pérdida aromática que viene con el envejecimiento. No sirve para manejar ninguna de esas dos cuestiones. Ahora vamos a ir entrando más a ver por qué, pero lo único que nos sirve el pasteurizado es lo que dice ahí abajo, que el font, perdón, se visualiza mal, se los leo, dice: un producto pasteurizado no va a desarrollar acidez por contaminación bacteriana ni aromas no deseados debido a levaduras salvajes. Esa es la única garantía que tenemos del pasteurizado. Por eso es que nosotros creemos que hay otras formas de lograr estabilidad en góndola y
dañando menos mi cerveza. Claro, porque lo que sí, así como no previene la oxidación, lo que sí hace es acelerar el envejecimiento, Que ¿no? es lo que vamos a ver ahora. No sé qué pasó con el font de lo que está en Cuando está en colorado. bowl, no, lo que está en bowl, Ah, ok. lo rendería mal. Bueno, perdón. Básicamente lo que dice ahí es, partir de una birra oxidada solo empeora las cosas. Acá lo que tenemos es un ensayo donde se pasteurizó por dos cantidades de tiempo distintas, a dos temperaturas distintas, buscando la misma cantidad de unidades de pasteurización. Para los que hayan estado leyendo un poco de pasteurización, seguro porque se han querido meter por todo esto de la necesidad que estamos teniendo todos de llegar al cliente final envasado, uno lo que hace es calcula los tiempos que expone la cerveza en lo que se llaman unidades de pasteurización, que están dadas por una cuenta que vincula tiempo con temperatura. Es decir, para lograr X unidades de pasteurización necesito o mayor temperatura, menor tiempo, o menor temperatura durante más tiempo. Entonces, básicamente acá lo que hicieron es una cata de las dos cervezas y tienen dos cervezas distintas. Una cerveza que está añejada y una cerveza fresca. O sea, una cerveza que ya viene un poquitito golpeada. Viene golpeada, puede ser nuestro manejo en fábrica, ¿no? O sea, lo podemos leer de esta manera. Entonces, básicamente, lo que vemos es las barras de gris clarito son la cerveza fresca. Y cuando hacemos un pasteurizado de corto tiempo a alta temperatura. El de la derecha es más largo tiempo a un poco menor temperatura. Pero lo que vemos claramente en las 4 primeras barras de la izquierda es que, en estas 4 barras, lo que vemos muy claramente es que pasamos de una cerveza que ya tenía algunos indicadores de envejecimiento aún cuando estaba fresca, había algunas notas, pero en el momento que la pasteurizamos, esas notas se volvieron muchísimo más marcadas. Esto es cuánto suben en microgramos por litro, o sea, en ppm, los indicadores que ellos usaban. Ellos midieron ciertos compuestos, como el transnonenal y otros compuestos más, que agarran y uno los toma como indicadores de añejamiento. Y lo que vemos es que en una cerveza, los indicadores de que la cerveza se oxidó, de que hubo presencia de oxígeno, están relativamente bajos en el producto fresco, y al pasteurizarlo vemos que estos aumentan. Sistemáticamente vemos ese aumento. Entonces, es interesante ver cómo, si ya partimos de una cerveza que no está en condiciones óptimas, lo que buscamos a través de la pasteurización, que es mejorar la estabilidad microbiana, nos tiene como correlación negativa que nuestra cerveza se ve inmediatamente golpeada. Quizás acá era donde iba a llegar la cerveza naturalmente en 1 mes, 2 meses, 3 meses de góndola. Bueno, ese delta lo logramos en minutos de pasar de una punta a la otra punta del túnel de pasteurizado o del pasteurizador flash. Entonces, eso es como lo importante. Entonces, por esto, principalmente por esto, que nosotros no creemos en la pasteurización como una solución o la solución para obtener estabilidad en góndola. Me fui para el otro. Bueno, cuando metiendo lo que es el control de la estabilidad organoléptica, también lo mismo, no nos vamos a meter mucho en lo que es antioxidante, metales antioxidantes como metilsulfito o ascórbico, pero sí nos vamos a meter en lo que es la selección que para poder controlarla tenemos que seleccionar materiales de packaging, uy, se vuelve seleccionado. Apropiado, básicamente. Hay experiencias que demuestran que todos los materiales del liner, tanto de las latas como de las tapitas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, absorben compuestos de sabor y aroma, o sea, compuestos organolépticos de la cerveza. Hay que
seleccionar, hay que ver, hay que asegurarnos que estemos usando los materiales correctos, ¿no? O sea, los más adecuados para nuestra cerveza. Y bueno, y también de vuelta, volvemos a lo mismo. Lo más importante va a ser para la estabilidad organoléptica, es decir, para bajar lo que es la oxidación, usar mejores prácticas de elaboración. Ahora al final, en un par de slides, vamos a meter fuerte en todo lo que es cuáles son las mejores prácticas de elaboración para el control de la estabilidad organoléptica y el control de estabilidad microbiana. Y de la físico-química, el control de la físico-química, por ejemplo, algo que se puede hacer que no está tan mal visto en la industria artesanal, tanto de Australia como de Estados Unidos se usan, es la adición de algunos agentes precipitantes, por ejemplo, taninos gálicos, que son unos taninos extraídos naturalmente de madera, de roble, que se pueden usar en el Mashing Herbor. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el Brutan B, el Galo Gru de AEB. El Brutan B lo vende Ajinomoto en Estados Unidos, pero con White Labs. Sí. ¿Y qué hace esto? Hacen flocular polifenoles, que hay un trabajo de ARS en el 2003 que demuestra que estos polifenoles que floculan estos taninos son los que tienen tendencia a oxidarse, son uno de los compuestos que se oxidan y pueden después traer problemas de estabilidad físico-química, es decir, de flóculos y de haze permanente y todo eso. También se pueden usar enzimas para estabilizar, es decir, enzimas proteolíticas que ayudan a estabilizar lo mismo, los polifenoles y las proteínas que después pueden llegar a flocular y tener un problema. ¿Qué otros formas tenemos de solucionar la estabilidad físico-química? Bueno, adición de agentes absorbentes, el PVPP, el sílica gel y un montón de otros agentes. Gelatina. Que ahí se sumó alguien. Si podés sacarle la cámara, lo voy a sacar de acá. Ahí está. Que nada, simplemente son agentes que ya empiezan a ser un poquito más problemáticos por adicionar, porque esto se agrega ya en fermentación y todo eso, entonces empezamos a tener problemas además de pick-up de oxígeno y todo eso. Sí, de hecho con el PVPP una cosa que hay que mencionar es el PVPP está solamente aprobado su uso si uno filtra después. Claro. Y sin embargo yo lo he visto usar en muchas fábricas sin filtrar la birra después y vos podés tener cantidades residuales de PVPP en tu cerveza, que no vendría a ser lo ideal. No. Entonces, muchos de estos agentes a veces nos imponen restricciones o procesos adicionales o restricciones sobre nuestros procesos. Exacto. Y bueno, y después el filtrado, no es que somos anti-filtro, yo personalmente no filtro, no es que digo que el que filtra es un hereje ni nada por el estilo. Hace tiempo ya decidí no hacer comentarios como ese. Pero sí es un punto donde podemos llegar a tener un pick-up de oxígeno. Y la charla de hoy, la idea de la charla de hoy era que hablemos de que se puede lograr sin filtrar y sin pasteurizar una estabilidad buena en góndola, ¿no? Entonces, nos empezamos a meter en cuáles son las mejores prácticas de elaboración para combatir, por ejemplo, el hop creep de esta estabilidad físico-química. Para combatir el hop creep, la clave pasa por cuál es el momento óptimo del agregado del dry hop. Si uno puede hacer el dry hop al principio, en la mitad, en la fermentación, o sea, perfecto, ahí ya no va a impactar. Ahora, el último, en vez de esperar a que termine y hacerlo en el madurado, hacerlo en los últimos puntos de la fermentación, básicamente va a hacer que todas estas azúcares fermentecibles que vienen con el lúpulo, además de las que genera el lúpulo mediante las enzimas que traen, va a generarlas con la levadura activa. La levadura lo va a metabolizar y va a generar el alcohol extra que de cualquier manera él va a generar, no va a generar ese estilo porque va a estar en una temperatura óptima de esta fermentación y con la levadura en movimiento y activa, es decir, que no tiende a generar este tipo de flavors. Y además no vamos a generar una sobrecarbonatación, ¿no? Esto además, como punto B, ayuda a reducir el oxígeno disuelto del producto envasado, ¿no?
Y por otro lado, si uno hace las mejores prácticas para reducir el oxígeno disuelto, no solo con esto, sino en general, cuando empecemos a ver ahora más adelante las mejores prácticas de elaboración en cuanto al foco en reducir el oxígeno disuelto, también vamos a tener como beneficio la reducción de cualquier tipo de precursor de diacetilo que se puede generar si llega a ocurrir el hop creep, ¿no? O sea, creo que no sé si se dan cuenta que el oxígeno pasa a ser casi que lo más importante para todo, porque si ya como vimos antes en la parte de pasteurización, si partíamos de una cerveza con un nivel de oxígeno disuelto un poquito alto, ya, si teníamos cerveza con un nivel de oxígeno bajo, esa cerveza, por más que estuviera almacenada caliente, tenía un comportamiento bastante bueno. Después, por otro lado, si tenemos un nivel de oxígeno bajo, si llegamos a tener un hop creep, este hop creep no nos va a generar el diacetilo, por lo menos, ¿no? Está bien, va a fermentar un poquito más, vamos a tener un poco más de nivel de alcohol, vamos a tener un poquito más de carbonatación, pero por lo menos no nos va a generar esa manteca que no queremos tener. Y con lo cual va a minimizar el impacto del problema. Exacto. Bueno, nada, el tema también de siempre intentar usar materias primas buenas, lúpulos con bajo nivel de oxidación, siempre van a generar mejor, o sea, va a tener un mejor impacto en la estabilidad coloidal. Por eso siempre se habla de intentar usar bolsas cerradas para el hop. Y eso, básicamente, todos temas que tienen relacionados con la estabilidad físico-química, control físico-químico. Bueno, ahora un poco hablando de dry hop y filtrado. Matías dice que no cree que la gente se hereje, yo tampoco. Lo que sí me parece que vale la pena hablar es que el filtro sea una decisión consciente. Digamos, está buenísimo a veces para algunos estilos, algunos tipos de birras, lograr mayor limpidez. A veces no se puede trabajar el tiempo en tanque para lograrlo y a veces el filtro es la herramienta adecuada, pero hay que ser consciente de que no solo el filtro impacta desde ese punto de vista, sino que también tiene un impacto sobre las consecuencias organolépticas de la cerveza. En este grafiquito muy lindo de una presentación del 2015, básicamente lo que muestra es, acá a la izquierda, un filtro, el Becopad es un filtro de placas, y esto es un filtro de profundidad con tierras ¿cómo se dice? De atomeas. Con tierras de atomeas. Y entonces básicamente acá lo que vemos es, acá dónde empezó la birra para cada uno de estos compuestos. Como ven, hay compuestos bastante importantes en el impacto aromático, el mirceno, el linalol, el alfa-terpeñol. Y como vemos, en todos bajan y después se estabilizan. Estas son la cantidad de litros que pasaron por el filtro. Entonces, primero tenemos una gran absorción y después el filtro deja de poder seguir absorbiendo y vamos pasando a la cerveza una cantidad un poco más alta, o sea, pasando a la cerveza filtrada, una cantidad un poco más alta de estos compuestos. Pero si ven, ninguno se logra recuperar al 100% de lo que había en la cerveza original y el impacto que va a tener este run inicial va a depender de cuánto filtremos, digamos, filtrar en total, ¿no? Pero bueno, es importante ver que está esa pérdida de ciertos compuestos aromáticos, que tienen un impacto aromático. Entonces, básicamente lo que vemos es que mientras sean compuestos con menor polaridad, van a tener mayor absorción, o sea, compuestos más volátiles, como el mirceno, porque tiene baja polaridad, así como desaparecen rápido en el hervor, y por eso tenemos que usar el dry hop para obtener birras con alto contenido en mirceno, al filtrar desde las primeras cosas que se va. Esto que venía diciendo, el filtrado afecta no necesariamente de forma negativa el aroma y sabor de la cerveza, sino que lo modifica. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado al momento de filtrar es la incorporación de oxígeno. Porque
si estamos filtrando e incorporamos oxígeno, ahí sí estamos teniendo un problema a futuro, porque mientras más oxígeno disuelto tenemos en la cerveza, más rápido va a ser el envejecimiento, más rápido vamos a tener un montón de aromas no deseados, peor va a ser la pasteurización si pasteurizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una pregunta. Sí. Matías pregunta. Recién en la presentación hablaba de tiempos de hervor a temperatura de pitching. Eso se contradice con hops tan largos. Bueno, hops tan largos es un tema bastante controversial, Matías. No refiero a esto. Realmente, el estudio en el que se basa el tema de los hops tan largos está hecho de una manera no muy científica, ¿no? Porque está hablando, mezcla un montón de fábricas que tienen distintas aguas, usan distintas levaduras. Entonces, no sé, hay a nivel, ¿cómo decirlo?, académico, ese ensayo que dice que el hop stand da algo mejor, no tiene mucho sustento. Por otro lado, pues la mayoría de todos estos compuestos se absorben rápido. Por otro lado, cuando hablamos de un hop stand, tenemos que hablar del momento que se hace la adición hasta que toda tu cerveza esté en el fermentador. He visto muchos casos acá en Argentina de gente que está dejando 2 horas, o sea, agrega el lúpulo en el whirlpool 1 a 2 horas y después recién empieza a trabajar. El experimento que se hizo en Estados Unidos sobre esto, que tiene está muy cuestionado a nivel académico, básicamente habla de 60 o 90 minutos, pero 60 o 90 minutos desde que se agregó el lúpulo hasta que el último litro de la cerveza estaba en el fermentador. ¿Está bien? Así que tener en cuenta eso. Esto habla en el hervor igual, ¿no? Claro. Sí, se contradice con el constante. Uno debería hacerlo lo más rápido posible. El tema es que lo más rápido posible a nivel industrial, estamos hablando de, bueno, industrial, artesanal, industrial, estamos hablando de media hora, 40 minutos por lo menos, entre que haces el whirlpool, que tenés 10 minutos de bomba, después tenés 20 minutos por lo menos hasta que se calma todo, y después tenés media hora de pasaje, ya tenés 1 hora casi. Entonces, eso ya es tu hop stand. Igualmente lo que va apuntado acá es enfriado rápido desde que vos vas a entrar al placa, digamos. O sea, sí, vas a tener un impacto, pero digamos, el hop stand lo está manteniendo a alta temperatura, tiene otra cosa. Empezarías a tener más problemas, más que en un hop stand largo, si vos empezás a hacer impactos coloniales, si vos empezás a hacer un hop stand a temperaturas bajas. Entonces ahí empezás a poder tener problemas de estabilidad físico-química porque tenés distintas reacciones que se te van dando. O sea, empezás a tener interacciones que pueden causar haze. Bueno, seguimos. Entonces, esto ya está. Entonces está. Sí, control total de proceso. Bueno, acá la idea es hablar un poco de un enfoque moderno, o sea, usar una metodología que barra todos los puntos con el objetivo de lograr esta reducción microbiana sin pasteurizar y esta reducción de oxígeno, final. ¿Para qué? Para tener una gran estabilidad en el horno. Yo para que se den, o sea, como ejemplo, nosotros, tanto en mi experiencia en Australia como la cerveza de acá, no filtrábamos ni pasteurizábamos, tanto en Australia como acá, y nuestras cervezas en Australia duraban más o menos 6 meses en góndola, entre 6 y 9 meses. Acá sacamos una exportación, por ejemplo, de 2 lingos para Uruguay, la sacamos en noviembre del año pasado. Las cervezas no estuvieron guardadas en frío, estuvieron guardadas en un depósito que tenía temperatura controlada a 20 grados, es decir, que estuvieron a temperatura constante de 20 grados durante 6 meses. Hola. Ahí está. Y las cervezas, hicimos todos los meses íbamos sacando muestras. Estoy hablando del batch entero, no todo lo que llevamos para allá,
Uruguay, era un container. Todas las semanas íbamos sacando distintas muestras de distintas cajas que estaban por todo el depósito y haciendo la prueba a ver cómo iban variando con un panel de cata, ¿no? Y realmente logramos una estabilidad de 6 meses sin filtrar ni pasteurizar, es más todavía, porque yo estoy hablando todavía con la enóloga que está allá y con toda la gente que sigue con el panel de cata allá y sigue estando relativamente bien. Por supuesto que no al 100%, pero tal vez estamos hablando que están a un 90% del estado inicial. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es, desde el punto crítico inicial, que es básicamente el enfriador de placas, hasta el punto crítico final, el envase y la enlatadora o embotelladora, analizar todos los puntos uno por uno con un ojo crítico para ver cuál es la manera de tener menos impacto de oxígeno, menos absorción de oxígeno y menos impacto de carga microbiológica. ¿Cómo podemos lograr esto, básicamente? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Empezamos desde el punto 1, desde cuando le hacemos el SIP al placas. En este caso, a nivel oxígeno no es importante en este momento, entonces en este momento podemos usar un sanitizante oxidativo como el peracético, no tenemos problema. Bien. A nivel microbiológico sí es importante que nos dé, ninguna colonia formada, un swap, un ensayo microbiológico, que no nos dé formación de colonias, que esté bien limpio acá. Esta parte es crítica, ¿no? Para lograr después una estabilidad microbiológica. Ahora, yo lo que he visto mucho en cervecerías acá en Argentina es, le dicen SIP a algo que no es SIP, ¿no? Porque si uno le hace el SIP al placas, directo, por ejemplo, desde un carro SIP o desde una olla donde tienen, por ejemplo, limpiador y sanitizante, en un loop cerrado, y después tienen que abrir un clamp y conectarlo en el otro lado, ya eso no es SIP. SIP viene de clean in place, en lugar. Entonces, el SIP tiene que ser tiene que cubrir el placas, la línea de llenado hasta la boca del fermentador, incluyendo la válvula de la boca del fermentador cerrada, por supuesto, y ahí cerrada. ¿Cómo se logra esto? Se logra con test y clamps y válvulas. O sea, no hay mucha ciencia, pero es importantísimo hacer la limpieza del circuito de llenado cerrado, ¿no? Por supuesto que también es importantísimo usar los químicos adecuados y hacer entre baches lo mismo. He visto mucha gente que deja el bache anterior en el placas y, a ver, esto siempre es malo si lo dejaste a una temperatura alta. Esto tal vez no es que es un punto que sea terrible, pero si uno tiene durante mucho tiempo un líquido caliente que tiene una cantidad de azúcares importantes, como el mosto, en contacto con placas de un enfriador, se puede empezar a generar biofilm, se puede llegar a empezar a generar caramelización que empieza a quedar pegada, que después tal vez en un SIP no lo sacamos. Entonces, ¿qué hacemos entre batch y batch? Por lo menos, lo ideal sería hacer un SIP entero, pero por lo menos pasémosle agua a temperatura casi de hervora contra corriente, dejémoslo, básicamente pasteuricemos el intercambiador de placas, dejémoslo lleno de un líquido como agua hervida o agua casi de temperatura de hervor, que no tiene azúcares residuales, que no tiene la capacidad de generar ese biofilm. Lo mismo por semana, si quieren cada 2 semanas, hagan un SIP fuerte, hagan un SIP de varias horas a una temperatura incluso mayor a la que le hacen el SIP normalmente después de cada cocción y por un tiempo más largo. Una vez por año, abran esas placas, vean cómo están las puntas, vean cómo están las placas y todo eso. Lo mismo el SIP del fermentador, en ese caso el sanitizante oxidativo no es un problema. A ver cómo puedo hacer para que la pantalla muestre. Ahí está.
No es un problema un sanitizante oxidativo arriba a nivel oxígeno, lo mismo. Todos los puertos del fermentador hay que limpiar, o sea... Acá viene una pregunta sobre sanitizantes no oxidativos. Claro, pero no para acá, sino para más adelante. No, bueno, sí, no para el sí, pero bueno, ya que lo mencionaste, podemos hablar un poco. A ver, básicamente acá, hasta donde yo sé, hay dos opciones. Uno es el Star Sanfe ¿Y cuál otro? y el de AEB. El Neutrosan. El Neutrosan. Claro, sí. Yo en este momento estoy usando el Neutrosan de AEB. Puede ser Oxisan, sí. Hola chicos, no sé si me parece que los perdimos, ¿no? Ahí está, no, nos apareció alguien que decía Albano los mutó, así que Albano tocó y nos puso mute a nosotros. No sé hasta cuánto llegaron. Chicos, perdón, pero alguien interfirió en la presentación y no se está viendo nada. Estamos viendo la pantalla de otra persona. Correcto, sí. Hola, ahora ahí está, ahí deberíamos estar. Ahí están. Siempre Sí, hablar nosotros, ahí lo estamos viendo. tomar. Eso es porque alguien se desmutió y alguien nos mutió, entonces empieza a pasar la pantalla del que está hablando. Ahí está, ahora sí. Bien. Perfecto. Bueno, estábamos hablando entonces de los productos, bueno, como tiene que ser uno en base, el estar sano, están relacionados actúan en base acídica, o sea, es un sanitizante por pH, con ácido fosfórico y algunos espumantes para lograr esa espuma que es lo que hace que tenga más llegada, digamos, a los distintos puntos, por eso espuma tanto. Y que necesite menos tiempo de contacto, básicamente. Otra opción es el Neutrosan. Es neutro, no es por ácido, sino que actúa de otra manera. Y de AEB, el Starsan es del El Starsan es... ¿De qué marca era? de Santa Fe. No, el Starsan Fe es el que se consigue acá. Sí, sí. Formulaciones especiales. Sí. Ahí está. Sí, pero el tema es que... El original es de Five Star. Chemical. Pasa que lo de Star Sanfe no es un producto... Sí, Star San es de Five Star Chemical, pero digamos... El otro se llama Star Sanfe. Claro. El tema con eso es que no es un producto que esté homologado. Claro. Entonces, bueno, estará en cada uno decidir si usarlo o no. Como digo, nosotros usamos el Neutrosan para esto y en su etapa, la va a absorber la levadura durante la fermentación. El Neutrosan no hace espuma. Que
A nivel microoxigenado, pero sí a nivel microbiológico. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando agregamos oxígeno, tenemos un filtro estéril entre el tanque de oxígeno y la piedra carbonatadora. Se reemplaza ese filtro estéril, cosa a tener en cuenta porque el oxígeno puede venir con alguna carga microbiana. La inoculación de la leva a nivel oxígeno no nos importa. Ideal. En línea, si hacemos en línea, acordémonos de hacer un sitio efectivo en el lugar de entrada de la manera que deje conectado a la línea, no se conecta después, le tira un poquitito de alcohol y listo. Eso no es efectivo. Sí, simple de vuelta en el lugar. Importantísimo, hay que intentar hacer ese dry hop no en el madurado, sino en los últimos puntos de fermentación. Yo no estoy diciendo que desaparezcan mañana las cervezas con fermentación en madurado, con fermentación en frío, que a uno le puede gustar o no, cómo queda esto o lo otro. Pero ahora, no pretendamos esas cervezas que tengan la estabilidad en góndola que tienen otras cervezas, ¿no? O sea, realmente pensemos, es una birra especial, es una birra que vamos a hacer un batch y se va a vender rápido y se va a vender en lugares especializados y sé que voy a controlar la cadena de frío y todo eso. Sí, bueno, listo, perfecto. A esas cervezas hacerle un dry hop en madurado, si querés, en frío, pero cervezas que son de línea, cervezas que van a estar, uno vaya a saber dónde, o sea, uno va a intentar controlar lo mayor posible la cadena de distribución, pero no siempre se puede. Y bueno, esas cervezas, por lo menos, hagamos el dry hop no más tarde que los últimos puntos de fermentación. Si lo hacemos por arriba al dry hop, hacer por lo menos presión positiva de CO2 dentro del tanque a medida que uno va metiendo los lúpulos. Si es posible, uso de tecnología apropiada que permita disminuir el ingreso de oxígeno, como puede ser un hop doser, un tanque para meterle slurry. Y ya que vamos a empezar a usar tecnología distinta, tenemos que empezar a pensar que esta tecnología distinta también para el lado microbiológico le tenemos que hacer el SIP de una manera efectiva y en el lugar donde va a ser usada. No es cuestión de el Arturito donde hacemos el slurry, lo sipiamos en el carrito SIP, después vamos y lo conectamos al puerto de fermentación y fermentador y le tiramos solamente un poquito de alcohol por ahí y ya está. No, el SIP efectivo en el lugar y bueno, tener cuidado cuando se abre el fermentador. Lo mismo, vamos a enfriar por oxígeno, presión positiva de CO2 antes de enfriar. Ni hablar que acá estamos descartando, estamos haciendo todo con inoxidable, ¿no? Si queremos lograr este tipo de estabilidad, con plástico no se logra ni estabilidad microbiológica ni estabilidad organoléptica, ¿no? Porque vamos a tener un ingreso de oxígeno muy grande en todo el tiempo que esté en contacto en el fermentador de plástico y además, como no lo vamos a poder limpiar efectivamente, también vamos a tener una carga microbiológica importante. Pero no vamos a tener estabilidad en ninguna de las dos, ni microbiológica ni organoléptica, ¿no? Con ese tipo de tecnología. Entonces, bueno, o sea, lo que voy de vuelta, no quiero decir que nadie lo haga, no, bueno, si lo haces, sabés que no vas a tener birras que te van a durar mucho y estás luchando contra algo difícil, una lucha difícil de ganar. Lo que es purgas, todas las purgas que se hagan, lo mismo que en el enfriado, siempre presión positiva de CO2 antes de enfriar. Tiene que tener el tanque, o sea, uno va a enfriar y no enfría así, como cerrás el tanque, le pones le inyectás CO2 o, en todo caso, si cerraste en los últimos puntitos de fermentación, el tanque ya va a tener algo de presión positiva. Y si vamos a meterle CO2 forzado, que este CO2 pase por un filtro estéril también. Y bueno, cuidados al abrir el fermentador por el punto de vista microbiológico. Sí. Trasvase ABT, antes que nada hay que preguntarse, ¿hay necesidad de trasvasar? Nosotros en los Dignos trabajamos todo con Unitank, no
microbiológico, lo mismo, la línea de llenado entre un tanque y el otro, un SIP efectivo de boca a boca del fermentador al BBT, por ejemplo. En el caso ese, el SIP del tanque donde lo vayamos a pasar, ahí sí tenemos que usar un sanitizante no oxidativo, no usar peracético en ese caso, no vale la pena. Pero sí es importante hacer un proceso sanitizado porque necesitamos 0 cargas de colonias formadas, ¿no? A nivel carbonatación, bueno, por supuesto, ahí están invertidos, ¿no? Pero debería decir filtro estéril de CO2 en lo que es el oxígeno. Por otro lado, a nivel microbiológico, hay que hacer una buena limpieza de lo que es la piedra difusora, pero eso es parte de lo que está cuando hacemos el SIP, tanto el BBT o del unitanque, ¿no? Sí. La SIP de línea de envasado, de vuelta, todo lo que es a partir de ahora, siempre usamos un sanitizante no oxidativo y siempre que hacemos SIP, hacer el SIP de puerta a puerta, o sea, hasta el punto final, no en la línea y después se desconecta, se abre un clamp. No se abre más el clamp. Una vez que se abre el SIP, el clamp no se abre más. Limpieza del envase. Acá es súper importante el tema de que si lo vamos a sanitizar, que sea no oxidativo y además que tenga un escurrimiento efectivo. Es decir, para que se den una idea, 1 mililitro de agua en un porrón de 350 mililitros le da 10 ppb de pica, ¿no? Entonces, hay que minimizar esto lo más posible. Fede, ya lo dijimos un par de veces, el Neutrosan o el Starsan, eso. Y después, en el momento de envasado, lo mismo, ciclo, bueno, el cipeado, por supuesto, de toda la envasadora, que sea efectivo hasta el punto, hasta el rebalse y si llega a haber un tanque de guardado, un tanque de rebalse, eso también tiene que estar todo cipeado hasta el máximo, tiene que estar purgado todo con CO2. Los primeros litros que se pasan se descartan, se abren las válvulas de llenado para que haya un descarte, para que todo lo que las primeras botellas hayan absorbido de oxígeno que pueda haber estado en la línea, o que haya quedado residual en algún lado, eso se tira los primeros litros y después, una vez que entra en un régimen, ahí se no se tira más. Algo hay que envasar. Sí. El tapado, importantísimo, en la menor cantidad de tiempo posible entre el llenado y el tapado, en un ambiente estéril, si es posible, la presión positiva del líquido, es decir, que tapar sobre un hongo con espuma. La purga, lo mismo, tiene que quedar la purga del envase, ¿no? Asegurarse que los tiempos de purgado y darle envase, dependiendo de la tecnología que tengamos para envasar, para lograr la menor cantidad de pica posible, ¿no? Y a nivel llenado y purga de barril, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hablamos para la botella o la lata. Es decir, esto no es que es la solución, el mapa, eso es simplemente una manera de mostrar el control que hay que tener. Las cuestiones que hay que, como un checklist de cositas que hay que empezar a trabajar para poder lograr una cerveza estable en góndola, envasada, sin tener que recurrir a filtrado estéril o pasteurización. Claro, es como ven, es un tema de cada parte del proceso, cada astatería, cada clamp, cada piecita de todo el proceso, analizarla con un ojo crítico. Esto tiene o no que estar ahí, estoy limpiando bien, lo estoy purgando bien. Cada punto de contacto, cada punto donde puede llegar a haber un problema. Es mirar con un ojo crítico todos estos puntos del sistema para... ¿cómo se llama? Para minimizar tanto lo que es el pick-up de oxígeno como el pick-up microbiológico. Como dijimos antes, se logran cervezas
sin filtrar y sin pasteurizar, estables en góndola. Es un tema de hacer el análisis del proceso y tener el equipamiento adecuado para que esto pase. Con respecto a la pregunta de Juli, ¿qué análisis microbiológico usamos y qué medio de cultivos? Es para otra charla. Después, si querés, mandamos un mail y lo hablamos en más detalle, pero no, digamos, no vamos a entrar en profundidades. Y después la pregunta de Lucas. Lico dice, ¿se puede sanitizar tranquilamente un filtro de placas? Sí, no, o sea, no entiendo la pregunta. Sí. Perdón, Lucas, si querés aclarar la pregunta o levantar la mano para que te demos para hablar. No. Bueno, seguimos. Bueno. ¿Cuál sería la mejor manera de sanitizarlo? Está bien. La verdad que no depende, va a depender de cómo sea el... Hay que ver la tecnología, que tenés, cómo es el filtro, cómo está armado. Claro. Es difícil ser, ¿cómo decirlo? Dar una receta. Sí, dar una receta para eso. La idea es entender que tenemos que asegurarnos que esté bien sanitizado. ¿Se puede? Sí. El tema es que hay que ver cuál es el que tenés y cómo lograr sanitizado. Hacen hisopado de tanques, embotelladora. Es importante hacer ese tipo de hisopado para entender en dónde estamos parados. Sí, sin duda, Santi. Bueno, ¿lata o botella? La botella, a ver, acá vamos a intentar hablar un poco para, no sé, un poco de polémica sobre las ventajas y desventajas de una versus la otra. Una cosa que es claro es que la botella tenés menor superficie expuesta entre la etapa de que terminás el llenado de la botella y que la cerrás efectivamente, con lo cual menor superficie expuesta, es más fácil controlar el ingreso de oxígeno. La botella es una tecnología vieja, hay mayor conocimiento del mercado, hay mayor difusión de soluciones con tecnología de calidad a menor costo. Esto es como dos grandes pros que tiene la botella. Después, en enlatadoras versus embotelladoras de tecnología de punta, los niveles que uno puede obtener de oxígeno disuelto son similares. No es que no hay ninguna enlatadora que me enlate al mismo nivel que las mejores embotelladoras. Hay de las dos que logran pickups de oxígeno por abajo de 10 ppb. Va a depender mucho más de la puesta a punto que hagamos que de la tecnología en sí. Ya estamos hablando de que no hay diferencia. La diferencia es que las enlatadoras de punta son mucho más caras que las embotelladoras, porque es una tecnología más vieja, hay componentes estándares, etcétera, etcétera. Después, bueno, hay un montón de otros temas que no vamos a hablar, que tienen que ver con qué acepta el cliente, qué busca el cliente, las diferencias de transportabilidad, el golpe de luz que puede sufrir la en botella y no en lata, etcétera, etcétera. Eso estará en cada uno que medio decide. Sí es interesante saber que a un determinado presupuesto ajustado es mucho más probable poder conseguir una embotelladora con buenos niveles, o sea, que con menor cantidad de oxígeno que una enlatadora de ese mismo precio, como regla general. Digamos. Sí. Ahora, después, a nivel tecnología, la lata, o sea, es decir, al mismo presupuesto probablemente tengamos una embotelladora mejor que una lata y después la embotella va a envejecer peor que la lata. En sí, ¿no? Pero por eso es difícil. Por eso, esto como lo dejamos como cada uno, simplemente algunos puntos que queríamos mencionar. Una cosa que no hay que dejar de tener en cuenta es que el material del cual esto está hecho, el liner de la botella o el revestimiento interno de la lata, absorben compuestos aromáticos. Ahí hay un estudio, una tabla de un estudio muy interesante de hace un par de años que evalúan 4 liners distintos en botellas, en cervezas embotelladas y lo que observan es que
hay ciertos compuestos, la columna acá, la columna esta nos muestra qué porcentaje termina absorbiendo el liner, y como vemos, los compuestos muy volátiles como el mirceno, a los 46 días de la medición ya se absorbieron prácticamente en un 100%. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En botella el 100, en lata el 70. En lata el 70, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la diferencia del material que se usa para hacer el revestimiento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que elegir bien el liner, y no solo eso, sino que está bueno hacer ensayos en cada fábrica con los liners que estén disponibles en el mercado. ¿Por qué? Porque vemos un poco acá en el gráfico de la derecha del mismo trabajo, acá tenemos los 4 liners que usaron para cada uno de los distintos compuestos, y lo que vemos es que los liners que tienen o captura de dióxido de oxígeno o barrera de oxígeno, depende cómo cada uno lo llame, a pesar de ser de 2 materiales distintos, los compuestos más volátiles, más polares, tienden a ser absorbidos menos polares, tienden a ser absorbidos en mayor proporción en el liner. Y en cambio, en otro tipo de compuestos, los liners se comportan más o menos parecidos. Estos primeros dos, el rayado y el blanco sólido, son 2 liners de la misma tecnología, de LDPE, pero de distinta marca. Esto es muy difícil encontrar información para el liner específico que uno pueda comprar, y de hecho yo no le creería ningún material de marketing que me mande ningún proveedor. Esto básicamente para mí lo que dice es que si uno se está tomando esto en serio, está bueno agarrar y comprar distintos tipos de tapas, y cada vez que hacemos una tirada al principio, y vamos separando algunas botellitas cerradas con distintos liners, para poder en 2 meses, 3 meses, 1 mes, ir viendo la evolución, y vamos a ver si hay liners que nos den mejor rendimiento. Digo, guardar varias botellitas de cada uno para que no sea que descartemos un liner que anda mejor porque justo una botella en verdad estaba mal envasada y entonces estamos culpando al liner, ¿no? Acá básicamente lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que a medida que va pasando el tiempo, lo del tiempo de almacenamiento va subiendo, sube muy rápido al principio y después tienden todos a estabilizarse y a saturar, digamos, porque en algún punto se satura lo que puede absorber el material. Bueno, ahí Mauro está apuntando botellas PET plástico, es recomendable. Mirá, las botellas PET plástico tienen el mismo problema de lo que hablábamos antes de los fermentadores, o sea, tenés un nivel de ingreso de oxígeno. Ahora no la estoy descartando. ¿Para qué sirve? Como growlers, como para el punto de venta, para el bar, si quieres llenar en plástico y mandarlo, pero eso es para consumo inmediato, 2 días, 3 días. Ahora, si estamos hablando de estabilidad, y no sirve como para estabilidad, para un producto estable en góndola, el plástico no sirve. No, todos los materiales de plástico son permeables. Va a dejar que se vaya lentamente, que se equilibren las presiones de gases. Entonces, lentamente se va a ir yendo el gas del CO2, se va a ir yendo de la birra y va a pasar al ambiente, y viceversa. El oxígeno, que hay más proporción afuera que adentro, va a empezar a difundirse dentro del plástico, a través del plástico. Entonces, no es un envase pensado para eso. Lo cual no quiere decir que no se puede usar para llenarle ahí en una botella un growler bien llenado que el chabón se va a tomar esa noche, en 2 horas o al día siguiente. Pero no es un envase para góndola, digamos. Y después, no para la cerveza. Pablo pregunta de la exportación. Bueno, en 2 días hacemos porrones de 3.55, Pablo. Así que eso fue lo que exportamos. La desplazamos. Bueno. Y ahora la pregunta clave, porque pueden haber un montón de cosas súper técnicas que se pueden hacer, pero la cosa más importante para arrancar todo y de muy bajo costo es
¿tenemos problemas de estabilidad o no? Porque antes de empezar a meterse en la fábrica y cambiar todo, podemos hacer un ensayo, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con el control microbiológico ni el oxímetro, ¿no? O sea, ni un control de DO, porque eso ya empiezan a hacer un poco más ensayos para garantizar a más largo plazo, para hacer un control, para entender cómo funcionan nuestros procesos y todo eso. Pero el más simple de todos es un ensayo de envejecimiento acelerado. Básicamente, cada día 40 grados centígrados equivale más o menos a un mes de góndola a 20 grados centígrados. Es decir, que es más o menos, nos permite hacer una predicción del shelf life que va a tener. No significa que va a tener el mismo gusto, ¿no? Un día de 40 que al mes a 20, pero sí que va a ser un buen indicador de ese envejecimiento. Entonces, ¿cómo se arma esto? Algo muy simple, hacemos una cámara de envejecimiento. Bueno, si alguien tiene un horno autoclave o algo de eso, fácil, lo seteás y lo pones, pero si no, una heladera, una conservadora, un STC y un caloventor y listo. O sea, ahí tenés armada una cámara, le seteás 40 grados, metés una caja de producto, vas sacando todos los días, vas sacando 4, 6, no sé, la cantidad de muestras que queremos saber y las vas poniendo de vuelta en la cámara de frío o en la heladera. Sacás así, haces eso por 6 días, 7, 8, 9 días, los días que quieras, y después cuando tenés todos fríos, los pones, haces un panel más un panel de cata y comparás. Puedes hacer pruebas triangulares, puedes hacer pruebas a nivel de identificación de sabores, ¿cómo se llama? Organoléptico, o sea, de todos los perfiles, cargas sensoriales de perfil organoléptico. Y podés ir viendo cómo iría evolucionando y hasta más o menos dónde podría llegar tu cerveza en góndola. Nosotros, antes de mandar para Uruguay, nos daba el envejecimiento acelerado 6 meses. Y nosotros en 6 meses ya empezaban a tener signos de oxidación que ya no queríamos que estén en góndola, ¿no? O sea, a nivel en laboratorio. Mandamos con eso y ahora incluso en la realidad estamos teniendo los 6 meses mejor performance de lo que estaba ese envejecimiento acelerado, pero bueno, ya sí se empieza a notar cada vez más la oxidación. Otra vez ahí ¿no se escucha lo que decimos? Entonces, Leo. Bueno, es que si a alguien se le fue la pantalla, tiene que apretar los 4 cuadraditos, estos están abajo a la derecha y buscarlos de nuevo. Bien. Perdón, chicos, se escucha, pero es alguien que está con otro sistema, se está viendo una conexión, no sé de qué es, la verdad. Disculpen. Está bien. A ver, No sé. a ver si le podemos. Listo, ya el otro no debería estar más, ahí lo sacamos. Si nos eligen a nosotros, están. Ahí está, bien. Entonces, básicamente eso, arranquen haciendo pruebas de envejecimiento acelerado, prueben sus cervezas, vean si tienen problemas microbianos, se van a dar cuenta, se van a poner ácidos, vean si tienen problemas, o sea, vean las pruebas y además pueden medir pH, pueden medir densidad, pueden medir si eso fue variando. Hagan, ¿cómo se llama? Y vayan haciendo una cata para ver cómo fue evolucionando cada una de sus cervezas. Tampoco ni siquiera hacerlo con una. Nosotros hacemos envejecimiento acelerado con todos los baches que van saliendo. O no, tal vez no todos, pero una gran cantidad de los baches que van saliendo. Para ver cómo van. Es un indicador bastante simple y bastante rápido, de muy bajo costo, de si estamos haciendo los procesos bien, ¿no? Y bueno, después si uno se quiere meter en cosas más sofisticadas, comprar un oxímetro, no sé, un Anton Par, uno del, ¿cómo se llama el amarillo? Beverly, pero sale mucho más caro. Nosotros hoy en Dodingos está fuera de nuestro presupuesto. Cuando lo necesitamos, le hemos pedido a Anton Par que venga a hacernos mediciones.
o lo pueden hacer con, no sé, con otra gente como la gente de Birra Lata, o hay otras opciones, también otros cerveceros que fueron comprando oxímetros, y de control microbiológico, lo mismo, mandar a hacer hisopado de los tanques, mandar de placas, de los lotes. También eso uno va aumentando y bajando la cantidad que va haciendo de todos esos ensayos a medida que va encontrando, ¿no?, problemas, ¿no? Si uno de golpe está haciendo las cosas bien y puso un protocolo y logra y hace que no aparezca, no tener colonias en 5 lotes seguidos que medimos, después de golpe lo haces una vez por mes. No es que lo tenés que hacer en todo, ¿no? Así que, nada, eso es un poquito el tema de los ensayos más simplificados, pero más rápido, lo primero y principal que tenemos que hacer, no tenemos que salir todos a gastar $10.000, $15.000, $16.000 en un oxímetro, ni nada por el estilo, sino empecemos con hacer un ensayo de envejecimiento acelerado, veamos qué impacto tiene en nuestro producto terminado y a partir de ahí vamos creciendo, vamos entendiendo un poquito si estamos haciendo bien los procesos o si tenemos que empezar a prestarle atención a ciertas cosas y empezar, sí, bueno, ahora necesito conseguir un oxímetro porque me estoy dando cuenta de que oxidan y quiero ver si yo ya la cargo con alto nivel de oxígeno en la botella, o en la lata, o si es el proceso enlatado, o si es un material que me está dando mal. Y bueno, ahí empezamos a hacer el diagrama de pescado, ¿viste?, para ver cuáles pueden ser todas las causas y empezar a atacarlas y a medirlas y a ver cuáles pueden ser las causantes, ¿no? Pero lo primero y principal es saber dónde estamos parados. A ver, en este sentido es importante mandar a hacer, si no tenemos la capacidad interna, ensayos microbiológicos de muestras de cervezas terminadas y de cerveza en distintos estadios, en distintos tanques y eso. Lo ideal es validar nuestros procesos. Una manera cómoda es hacerlo con hisopados, por luminiscencia. El tema con eso es, para mí, en Argentina, no es viable desde un punto de vista económico hacerlo cada vez que limpiamos un tanque. Y la verdad que hacer controles microbiológicos que son más accesibles, que implican una incubación, a mí me parece que son útiles de la siguiente forma. Al principio, que implementamos un procedimiento para validar el procedimiento. Y después, periódicamente, para ver que se estemos cumpliendo ese procedimiento. Ahora, hacerlo en cada lote de cerveza, en mi opinión, no aporta nada, porque cuando tengo el resultado ya es muy tarde para actuar. Entonces, para mí, el enfoque es, lo hago, valido mis procesos y lo hago como control periódicamente para ver que mis procesos siguen siendo efectivos. Y si detecto un problema, empiezo a mirar para un cambio que hice. De hecho, cada vez que uno introduce un tanque nuevo y lo que sea, que es de otra marca, no es igual, hay que hacerle la misma puesta a punto, si se quiere, con los controles microbiológicos. Pero para mí, digamos, hacerlo en cada lote no es, no es necesario. Digamos, no es que esté mal, no es necesario. Después, con respecto a la pregunta de Clara de luminómetros que se consigan acá para hacer hisopado, no. La verdad te la debo, desconozco el mercado de ese tema acá. Y después había otra pregunta de Santi de Wesley. ¿Saben de proveedores de liner con compuestos antioxidantes? Afuera, sí, acá la verdad que... ¿Pero compuestos antioxidantes? No, sí, la verdad que... no, por eso, pará. Esto, digo, vale la pena una aclaración. Los liners tenés con barrera de oxígeno o con absorción de oxígeno. No tienen compuestos antioxidantes, por eso. Porque bueno, pero la barrera de oxígeno no te da la gente. Bueno, por eso. Si hay, bueno, no conozco y no vi nunca acá. Pablo, el Milwaukee ese, sí, no mide pero normalmente los más usados para esto es el Huffmans, uno amarillo alemán, el Anton Par, el Seabox, por ejemplo, el Hatch,
y el Hamilton Beverly. Esos son los, por lo menos yo estando afuera, 4 que más veías en todas las cervecerías. Sí, son los más accesibles. Sí. Después, menos que esto no te va a servir para medir oxígeno en cerveza final, terminada. Claro. O sea, el Milwaukee te sirve para medir tu oxigenación pre-inoculación de levadura. Que piensan de la inyección de muy pequeñas cantidades de levadura en la botella para reducir la oxigenación. La verdad que eso no vi ningún paper al respecto, no sé cómo está funcionando, no sé si hay realmente evidencia sustancial o algo que vacapee ese pensamiento o no. Lo que sí sé es que, bueno, toda la gente que hace acondicionamiento de botella no tiene necesidad o no tiene el mismo problema de oxigenación o tal vez de otra manera no tiene la misma preocupación por la oxigenación, porque parte de cualquier tipo de oxígeno que se le puede agregar al envase en el momento de llenado lo va a absorber esa levadura cuando haga la fermentación, la refermentación para la carbonatación. Pero estás hablando de algo distinto ahí cuando hablas. Sí, o sea, básicamente lo que estás, y Cormac lo que está diciendo es ya se introduce una pequeña cantidad de levadura cuyo objetivo es que consuma cualquier nivel de cualquier oxígeno que ingresó durante el proceso de embotellado. Famosamente, los que hacen esto es Sierra Nevada en Estados Unidos. Supongo que habrá otros, pero Sierra tiene refermentación en botella. No lo tienen. No. Hacen isobárico y los últimos puntitos lo hacen con refermentación en botella. Y justamente la teoría es esa. Pero tienen azúcar, o sea, le agregan azúcar para que fermente esta levadura. Si no, levadura, okay, se agrega levadura y es un poquito de azúcar. Sí. Okay. A ver, lo que a mí, mi opinión con respecto a eso es que esa acción que vas a hacer sobre te tenés que asegurar de que esa inoculación la puedas hacer de una manera que no adicione oxígeno. Digamos, para eso lo tendrías que hacer. Tengo esa lista a ser envasada. Tengo que agregar todo, porque en una botella vos no podés hacer algo que no agregue, que dosifique ahí. Si no, tendrías que hacer una línea que además tenga otro inyector, además del inyector con el cual bajás la cerveza. Con lo cual, lo más probable es en el tanque, ya sea el Unitank o el BBT, antes de ir al llenado. Estás agregando y vas a tener que agregar un poco de azúcar y levadura. Vas a tener que asegurarte que ese proceso no agregue más oxígeno disuelto que el que estás queriendo contrarrestar por tu envasado. Vas a querer que ese proceso sea higiénico. Y además vas a querer que sea homogéneo. Exactamente. Con lo cual vas a tener que encontrar una manera de mezclar. Mezclar de una manera que no introduzca oxígeno es complicado. Vas a necesitar una bomba peristáltica para poder mover todo el líquido. Sí, yo lo entiendo. Eso es lo que dice. Yo entiendo, eso es lo que dice la teoría. La teoría dice agregar leva para esto. Lo que yo estoy diciendo es que, en mi opinión, lo que va a terminar sucediendo es que tu manipuleo va a introducir más oxígeno de lo que la levadura, de lo que vos estás queriendo prevenir que se consuma con la levadura. No sé si se entiende. O sea, básicamente es, yo envasaba y tengo tanto oxígeno. Bueno, mi manera de intentar resolver eso es agregando levadura para que lo consuma. Bueno, para mí vas a agregar más de lo que estás queriendo contrarrestar.
Sí. Y además tiene sentido lo que dice Club, que eso también potencialmente te puede generar algo de ese estilo. Sí, pero igual ponele que son pones una cámara de madurado. Sí, igual son cantidades tan pequeñas que sí. no debería. Pero, por ejemplo, sí o sí vas a tener que pasar, como decías, por una cámara de madurado. Vas a tener que poner la cerveza a mayor temperatura. Para mí es una técnica que no digo que no pueda andar, pero tenés que ser Sierra Nevada para que te funcione. Le da para el ensayo de repetición, sí, puede ser una estufa de incubación. La clave es que puedas mantener 40 grados estable durante una semana, el tiempo que sea necesario, ¿no? Una estufa de incubación anda bárbaro para eso. El que no tiene una estufa de incubación puede agarrar una conservadora o una heladera vieja, meterle un caloventor, meterle una placa difusora y con un STC o un controlador de temperatura que le dé que vaya manejando las fluctuaciones. Pero si tienes una incubadora, 1000 veces mejor, ¿no? La clave es también poder poner suficiente producto para cada día sacar varias botellas cada día, no una sola. Porque lo mismo puede pasar, si vos sacaste una sola, tal vez era que esa botella estaba mal, esa lata estaba mal. Entonces vos, tu día, no sé, ponés 24, cada día sacas 4. 4 el primero, el segundo, 4 el tercero, y después, cuando la sacaste, la mandás directamente a la heladera o a la cámara de frío, tipo de envejecimiento posterior a eso. Poner bombas para trasvasar del fermentador orbital, para tener que usar peristáltica o algunas bombas de hélice muchísimo más caro que tienen sellos que te garantizan baja incorporación de oxígeno. Impellers también flexibles. Sí. Sí. Pero bueno, digamos, tienden a ser más caras, las más accesibles van a ser las peristálticas, o sea, las que también pueden mover sólidos y esas cosas. Pero suelen ser bombas muy caras para mover el volumen que vos tenés que mover en un tiempo razonable. ¿El transporte afecta el producto? Sí, el transporte puede llegar a afectarlo. Por ejemplo, las botellas con mucha vibración puede llegar a incrementar el tamaño de la pérdida a través del sello corona. Claro. O sea, si vos tenés muchas vibraciones, se puede llegar a afectarlo. A ver, estamos hablando de hacer un aspecto que de una manera considerable, porque todo mundo se transporta. Con el frío de la cámara de frío se empiezan a mover. Nosotros estamos usando, por ejemplo, cajas de cartón calidad de exportación, son mucho más gruesas, minimizan un poquito también esa vibración, ayudan a absorber. Qué sé yo. No es un punto tan crítico como para que eso sea lo que te hizo así. Si llegaste a hacer que el transporte estaba mal, ya la cerveza más antes. Bueno, creo que ahí vamos cerrando. Para el pequeño cierre, nada, dejamos acá, bueno, esta es la URL de nuestro podcast, si no nos siguen en, ¿cómo se llama? Nos siguen en Instagram como @birratecnia, este es @birratecnia@gmail, nos pueden escribir ahí si les quedó alguna consulta, alguna cosa que no respondimos o algo, pueden buscar alguna referencia, síganos y además el podcast, bueno, escúchenlo. Escuchen el podcast. Está en Spotify, está en Apple Podcast, en Google Podcast también, es Birratecnia. Es gratis. Después, es gratis. Y después está mi blog, que es Citología, donde muchas de las cosas que hablamos, de esto no tanto, pero de muchas cosas que hablamos en el copy y todo eso, hay un montón de artículos escritos. Así que es algo más. Bueno, con eso los dejamos. Nos vemos.
Gracias a vos, Fede, y gracias a todos por el espacio y por escucharnos un rato. Y vamos a seguir metiéndole que de este quilombo, de esta pesadilla de pandemia, seguimos todos juntos. Abrazo. Chao, chao.